Buenas tardes, Europa. Buen mediodía, buenos días, América. Hola, mundo. Es martes 19 de septiembre de 2023. Son las 17:38 en Madrid, es decir, las 5:38 p.m. Este es el video número 11 de la serie Siglo XIX Largo. Y este es el video número 2 dentro de esa serie, referido a la revolución entre comillas, española, que tiene como fruto la Constitución de Cádiz, la famosa Constitución de Cádiz. Es decir, esta es la continuación del video anterior. Bueno, las guerrillas. En el video anterior les dije... Hay moscas, es que, bueno, el clima está... En el video anterior les dije que surgieron en España guerrillas como respuesta a la incapacidad del ejército español de defender el territorio español de la ocupación francesa. El levantamiento popular del que hablábamos en el video anterior significó además la guerra de guerrillas. Estamos hablando de 1808, 9, 10, 11, 12, o sea, estamos hablando de a principios del siglo XIX. Guerra de guerrillas, el levantamiento espontáneo de partidas que luchaban sin las reglas de la guerra en campo abierto contra los ocupantes franceses. Si bien estos, los ocupantes franceses, e incluso los ingleses, además de algún jefe del ejército español, las denigraron a las guerrillas, las juntas y la Junta Central las tuvieron en gran estima y las regularon y las sostuvieron. Por su parte, los franceses organizaron una contraguerrilla para intentar paliar los daños causados por ellas. Cuando se empezaron a multiplicar a partir de otoño e invierno de 1808, la Junta Central estableció el primer reglamento en diciembre que seguía las ordenanzas militares y las distribuía en las divisiones del ejército. Es decir, están legitimando a las guerrillas surgidas de forma totalmente espontánea. Las propias cortes, siempre interesadas en coordinarlas con el ejército, supeditando las guerrillas al mando militar e integrándolas en su estructura. El último reglamento en cuanto a esto es de fecha 28 de julio de 1814, que las disolvió a las guerrillas, ya habían cumplido su papel, y las integró en el ejército regular. Se calcula que eran entre 35.000 y 50.000 hombres. Hay que tener en cuenta la debilidad del ejército regular español en la guerra, pues la Junta nunca logró levantar uno de 500.000 hombres, consiguiendo alrededor de un tercio. Es decir, España no logró tener ni siquiera un ejército de 500.000 hombres, que se lo había puesto como meta, sino que apenas tuvo un tercio, es decir, unos 167.000 hombres. Por eso las guerrillas fueron tan importantes. Las guerrillas y todo esto y el ejército español prácticamente dejaron de existir, predominando a partir de enero de 1810
el ejército anglo-portugués, con Wellington a la cabeza, con el que colaboró eficazmente la guerrilla, pero lo que fue desapareciendo fue el ejército, no las guerrillas. De casi 7.000 unidades destacan entre sus cabecillas, entre las guerrillas, entre los guerrillas de las cabecillas, 11 mujeres. Y esto un siglo antes, más de un siglo antes de la pasionaria, ¿no? De las casi 7.000 unidades, repito, entre sus cabecillas había 11 mujeres y entre los jefes de las guerrillas predominaban clérigos, militares y autoridades civiles, pero también labradores y pequeños propietarios, porque tenían que defender lo suyo. Si no lo hace el Estado, surgen otras personas a defender lo suyo, ¿no? Las Cortes y la convocatoria de las Cortes. Después de Bailén, fue una guerra, esto lo veremos mucho mejor en las series de videos de historia contemporánea de España, pero fue una guerra que perdió Napoleón contra España y siempre tenía esa espina adentro Napoleón. Después de Bailén, en julio de 1808, surgieron panfletos y folletos reclamando en sentir unánime convocatoria de Cortes. Por eso lo propuso Jovellanos, que ya dijimos que es un nombre importante de la historia contemporánea de España, en la sesión de la Junta Central del 7 de octubre. Y de nuevo en abril de 1809, con el fin de conseguir las necesarias reformas y una constitución ordenada. Recuerden que España está tratando de pasar del antiguo régimen al nuevo régimen en el contexto de la ocupación francesa y de una guerra con Francia. Y bueno, si le sumamos a eso los intentos de independencia de América, la situación de España era dificilísima. Fue el 22 de mayo, cuando se anunció la convocatoria de las Cortes para 1810, pero sin fecha fija. Por el miedo, que ya lo mencioné yo, de Jovellanos de que se produjera un proceso constituyente. Jovellanos, en primer lugar, le tenía miedo a una revolución como la francesa, lo dijimos en el video anterior, extremadamente sangrienta, y también le tenía miedo a un proceso constituyente, porque bueno, estas revoluciones siempre llevan a un proceso constituyente o surgen paralelamente a un proceso constituyente. Entonces, repito, el 22 de mayo se anuncia la convocatoria para las Cortes, para 1810 sin fecha fija, que se acostumbra a hacer con una fecha fija, pero Jovellanos, asustado por una posible asamblea constituyente, convoca a las Cortes para 1810 sin tener aún la fecha, dejando establecida la necesidad de una profunda reforma política y la constitución de una comisión para prepararla, estableciéndose una consulta al país para obtener propuestas. Fue el decreto del 28 de octubre el que fijó la fecha del 1 de marzo de 1810. La consulta al país, a las instituciones del Estado, la llevó a cabo la Junta Central en el segundo semestre de 1809, preguntando sobre el modo de observar las leyes fundamentales, a la vez que mejorar la legislación y reforzar la administración y la instrucción.
Las respuestas cuestionaron el antiguo régimen. En el fondo estaban las cuestiones fundamentales de los límites del poder del rey y la soberanía, los derechos de los ciudadanos, las cortes y la constitución. Al hecho de querer tener una constitución se le llamaba en esa época la pasión inglesa. Porque había una cierta lucha por copiar el modelo inglés del siglo XVII. Hay que recordar que la primera revolución fue la inglesa y la segunda la norteamericana. La tan famosa revolución burguesa francesa fue la tercera. Según mi punto de vista, fracasó. Pero bueno, esto es discutible ampliamente y durante horas y años. Bueno, se preguntaban cómo observar las leyes fundamentales, cómo mejorar la legislación, cómo reformar la administración y la instrucción. Las respuestas cuestionaron al antiguo régimen, repito, ¿no? En el fondo, repito, también estaban las cuestiones fundamentales de los límites del poder del rey y la soberanía, los derechos de los ciudadanos, las cortes y la constitución. Y en este punto fue que hablamos de la pasión inglesa de la época, de la lucha por copiar el modelo inglés, del siglo XVII. Jovellanos estuvo muy influido por el modelo inglés y fue uno de los representantes de la pasión inglesa, ¿no? Y tuvo un gran influjo de parte de Lord Holland. Bueno, para estudiar esta consulta y sus resultados se creó una comisión de cortes presidida por Jovellanos. Pero fue un proceso tan complicado que se formaron 7 juntas auxiliares para organizar los diferentes temas, entre ellos la reforma política, la reforma económica y reforma de la administración, cuyos resultados fueron pasados posteriormente a las Cortes. La más importante de ellas fue la Junta Auxiliar de Legislación. Esta Junta Auxiliar de la Comisión de Cortes contaba con la presencia de Argüelles, otro personaje importante en la historia contemporánea de España, y estaba encargada por Jovellanos de revisar códigos y leyes constitucionales. Se le encargó un informe al jurista Antonio Ranz Romanillos, muy prestigioso en esa época, que lo presentó el 5 de noviembre. Perdón, que hay unas moscas. Resultó revolucionario y supuso el primer esbozo de proyecto constitucional que fue utilizado luego por las Cortes de Cádiz. En él se hizo recopilación de las leyes fundamentales del reino. Se hizo un gran trabajo, por cierto. Se fijó un nuevo concepto de las Cortes, que ahora tendrían iniciativa legislativa. Contarían con una diputación permanente y se reunirían por convocatoria automática. Se establecía ya la división de poderes y se hacía referencia a las atribuciones del Ejecutivo. Esto dio lugar a grandes debates y el proyecto no cuajó. Demasiados cambios y demasiada modernidad al mismo tiempo, ¿no? O contemporaneidad. Sin embargo, el último acto de la Junta antes de disolverse
fue la instrucción de 1 de enero de 1810 por la que se convocan las Cortes, que fue en realidad la primera ley electoral de España, y que establecía un representante por cada 50.000 habitantes, más uno por cada junta provincial, más los antiguos representantes de las ciudades. Pero todavía aparecían organizadas como cortes estamentales, es decir, el modelo de la modernidad y no el de la contemporaneidad. Solo se corrigió esto unos días antes de reunirse las cortes, cuando ya se propuso que se reunieran juntos todos los estamentos por la urgencia del momento. La precaria situación de la regencia hizo que no se estableciera tampoco la naturaleza de las futuras cortes, dejándolo para que ellas mismas lo fijaran. La presión de los representantes de algunas juntas que estaban en Cádiz, la difícil situación de la nación, en fin, hizo posible que el 24 de septiembre de 1810, los liberales que se encontraban en Cádiz, y esto es importante, 24 de septiembre de 1810, los liberales que se encontraban en Cádiz convirtieron unas cortes que deberían ser bicamerales en una asamblea constituyente, lo que más temía Jovellanos. Y es que las mismas cortes acabadas de reunir autodeterminaron que se reunirían en una única asamblea. El orden fue improvisado, no había reglamento ni programa, no había mesa presidencial ni orden del día. La regencia, tras un discurso, se retiró y renunció a sus cargos. Estaban presentes 104 diputados. Las presidió por edad don Ramón Lázaro de Dou, ejerciendo Evaristo Pérez de Castro como secretario. El diputado Muñoz Torrero intervino en defensa de los principios liberales y consiguió la aprobación de un proyecto de decreto estableciendo que los diputados representaban a la nación y estaban legítimamente constituidos en cortes generales y extraordinarias, en las que residía la soberanía nacional. Además, dada la ausencia del rey, se estableció de hecho la concentración de poderes, fijándose la obligación de la regencia de dar cuenta a las cortes, ante las que eran responsables. Como es lógico, aunque no hay partidos políticos como tales en las Cortes de Cádiz, falta para que haya partidos políticos en España, no hay partidos políticos como tales en las Cortes de Cádiz, pero hay obviamente distintas tendencias políticas, como en la propia Junta Central. Podemos hablar de 3 tendencias políticas. En primer lugar, los conservadores, en referencia a todos aquellos que miraban al antiguo régimen como modelo. En segundo lugar, los renovadores. Calificando a los que apoyaban reformas de la tradición, reformas. Y en último lugar, los innovadores o liberales. En tercer lugar, a los que optaron por construir un nuevo modelo político y que fueron los que llevaron la iniciativa. Las Cortes tuvieron como objetivo primero dar una nueva constitución a España, adaptando, se dijo, la constitución histórica a las exigencias de los tiempos. Fue promulgada, y esta fecha es clave, el 19 de marzo de 1812. 19 de marzo de 1812. Por lo que fue conocida como la Pepa. Fue la primera constitución aprobada en España y una de las más liberales de su época.
Insisto que todo esto se va a ver con mucha mayor profundidad en la serie de videos sobre historia contemporánea de España, que habrá historia contemporánea de España del siglo XIX y posteriormente la del XX. Y un pedacito del XXI. La Constitución, la PEPA, introdujo todos los principios del nuevo régimen. División de poderes según el modelo revolucionario, basado en Montesquieu, con separación estricta de los mismos, o sea, separación estricta de los poderes, perteneciendo a la Asamblea el poder legislativo, al rey el ejecutivo e independizando el poder judicial. Recogió de modo disperso los derechos ciudadanos. Reformó todos los aspectos de la vida política, social y económica del país. Y fue la constitución más extensa de la historia de España, con 382 artículos frente a los 77 con que se iniciaron en 1837 las constituciones postrevolucionarias. Vamos a hablar ahora un poco de las reformas gaditanas, es decir, de las reformas de Cádiz. Los diputados que compusieron las Cortes Gaditanas, las Cortes de Cádiz, repito, fueron aumentando según avanzaba el tiempo, porque según avanzaba el tiempo llegaban los diputados de más lejos y terminaba la guerra. Primero fueron 104, luego 184 y finalmente 223 que firmaron el acta de disolución el 14 de septiembre de 1813. Puede establecerse que un tercio de los diputados pertenecía al bajo clero. Entre un tercio y un sexto eran hidalgos. Y pueden llegar hasta 155 diputados los profesionales, entre abogados, funcionarios, escritores y catedráticos. De entre ellos, algunos de los más relevantes liberales fueron suplentes, como Argüelles, que tiene una estación de metro en Madrid, en un barrio, el barrio de Argüelles, que tiene un barrio muy castizo, con mucha clase, García Herreros o Zorraquín. El que quiera saber más de estos temas, todo esto está sacado de un libro de Artola llamado La España de Fernando VII. Un libro que yo no sé si está reeditado, se consigue usado, no entiendo por qué no lo reeditan, pero en las bibliotecas sí que está. Pero ediciones ya muy manoseadas, sería bueno reeditarlo, porque es un gran libro. Y lo he sacado de las bibliotecas, nunca lo he podido tener porque no consigo una edición nueva y no se consigue. Habría que ir a librerías de viejo, escarbar, ¿no? Bueno, ¿qué se quiso hacer en Cádiz? Se quiso actualizar, según las exigencias de los tiempos, las leyes tradicionales. Comenzaron por reconocer, proclamar y jurar de nuevo por su único y legítimo rey al señor don Fernando VII de Borbón, en nombre del cual habían llevado a cabo la sublevación y todo acto político y de guerra posterior. Pero en el nuevo sistema, el rey quedaba únicamente como titular de un poder, el poder ejecutivo. Iba a ser una monarquía constitucional parlamentaria o asambleística. Toda vez que en la primera reunión de las Cortes se estableció la soberanía nacional y la división de poderes. Ejecutivo para el rey, legislativo para las Cortes, judicial con jueces permanentes independientes del poder político.
Comenzaba así la regulación formal del Estado contemporáneo en España. En referencia a la tradición hispana, y desmintiendo así, según Argüelles, la copia de doctrinas extranjeras, Argüelles dice que no se copiaron doctrinas extranjeras, no está reservada únicamente a la península. Esta tradición de esto de tomar la tradición y convertirla en una constitución, respetando los tiempos nuevos. En Latinoamérica lo hizo Juan Germán Rossio. Él publicó un librito que se llamó El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que apareció por primera vez en Filadelfia en 1817 y tuvo mucho éxito en México una vez que fue reimpreso. Por cierto, yo lo leí en Venezuela, yo creo que antes de cumplir los 18 años. El triunfo de la libertad sobre el despotismo, de Juan Germán Rossio. Juan Germán Rossio, a pesar de no ser venezolano, tenía, no sé ahora en estos tiempos revolucionarios, tan extraños, no sé, pero Juan Germán Rossio tenía una presencia muy notoria en los libros de historia de Venezuela, ¿no? Y recomiendo leer no sé dónde lo pueden conseguir, este librito, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Aparecido, repito, en Filadelfia por primera vez en 1817. Con gran éxito en México una vez que fue reimpreso y también en Venezuela. O Francisco Javier Llanes, uno de los republicanos de la Venezuela de 1811 y uno de los grandes teóricos de la ciudadanía, que hacía referencia en 1840 a las partidas y al derecho de rebelión contra la tiranía en ellas establecido. Por supuesto, también he leído a Francisco Javier Llanes, ¿no? Bueno, soy venezolana por nacimiento y bueno, es que si no hubiera nacido allí no los hubiese leído, de eso estoy segura. Porque no se consiguen tampoco. Bueno. El derecho de rebelión, decía, contra la tiranía en ellas establecido, así como a los teóricos españoles del siglo de oro como Vitoria o de Fray Bartolomé de las Casas, que es un personaje que a mí no me gusta para nada, y hasta del Justicia Mayor de Aragón, tal y como se hizo en las Cortes de Cádiz, recordando la fórmula: nosotros que somos tanto como vos, os hacemos rey y señor, con condición que habéis de guardar nuestras leyes y franquezas, y si non, non. Además, esto va entrecomillado, es una cita. Yo he tenido una copia del documento original. Este documento hay que leerlo, sobre todo como empieza. Comillas, nosotros que somos tanto como vos, os hacemos rey y señor, con condición que habéis de guardar nuestras leyes y franquezas, y si non, non. Cierro comillas. Montesquieu hizo muchas veces referencia del buen gobierno del reino visigodo en España. Lo menciono de paso porque luego voy a hablar de eso, ¿no? Bueno, las instituciones más liberales que desde la caída de la República Romana gobernaron en cualquiera de las naciones surgidas de la desintegración del Imperio Romano y que existían desde el siglo XI, se dice que estaban representadas en Cádiz, lo cual es mucho decir, ¿no?
Eh, la caída de la República Romana fue lamentable, ¿no? Y para mí también la finalización del imperio, pero bueno. Se compara la Constitución de Cádiz con las leyes de la República Romana de tantísimos siglos atrás. Y se dice que en el medio no hubo nunca unas leyes tan avanzadas, ¿no? Como ya lo habían sido las de la República Romana. Este era el mismo criterio que había expuesto en el siglo XVII el teórico del republicanismo inglés Harrington. Este autor dejó escrito, también él, no solo Montesquieu, también Harrington, que en España cuajó muy bien el sistema introducido por los visigodos, el modelo gótico, basado en un gobierno asambleario con un rey, electivo, y el gran poder y facultades de la asamblea. Uy, la gatita, miren. Necesita cariño. Cuando ella se pone así, necesita cariño. Se pone celosa, no soporta que yo grabe. Tengo que ir a comprar la comida húmeda, ahorita no hay. ¿Tú ya comiste hoy? Ella cuando oye comida húmeda no hay todavía, se pone brava. Bueno, estaba diciendo yo que, bueno, el mismo criterio el mismo criterio que tuvo Montesquieu lo tuvo el teórico del republicanismo inglés Harrington, ¿no? Que dejó escrito que en España cuajó bien el sistema introducido por los visigodos. El modelo gótico basado en un gobierno asambleario con un rey electivo y el gran poder y facultades de la asamblea. De esto se puede hablar muchísimo más. De hecho, lo presentaba como algo intrínseco a la historia de España y su unidad. ¿Les suena eso de la unidad de España? Y al nacimiento de la monarquía, viniendo a ser el rey un jefe militar, capitán en inglés, y el pueblo el que creaba el derecho. Recordaba también la facultad de deposición de los príncipes en determinados casos. Argüelles, por cierto, se remitió a esta tradición gótica en el discurso preliminar de la Constitución de 1812. La Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz, la Pepa. Es un fundamento de nuestro historicismo, desde Cádiz, del historicismo español, esa búsqueda de la historia, de la adaptación de la legislación clásica a las exigencias del tiempo, tal como decía Jovellanos. Una de las reformas más significativas fue la abolición de los señoríos jurisdiccionales el 6 de agosto de 1811 por decreto de las Cortes de Cádiz. Fue la consecuencia natural del sagrado principio de la propiedad privada que es propio del liberalismo. Y fue la ocasión para que los nobles se opusieran de modo colectivo y luego se resistieran efectivamente en la práctica a la nueva política. Obviamente, favorecidos por la imprecisión del decreto. Mientras en Francia fueron abolidas sin compensación todas las cargas señoriales, en España se distinguió entre el señorío jurisdiccional y el señorío territorial y solariego. Y así el señorío jurisdiccional desapareció, de acuerdo con el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a depender únicamente de la ley general. Pero no sucedió lo mismo con los señoríos territoriales,
que pasaron a entenderse como propiedad privada, concediéndosela al Señor por defecto, cuando se estableció por doctrina jurídica a cuyo arbitrio quedó que fueran los demandantes los que acreditaran la no propiedad del Señor, cosa difícil, ¿no? Los demandantes eran los que tenían que acreditar la no propiedad del Señor, demostrarla, ¿no? De este modo, la búsqueda de documentos, títulos de adquisición y de mejoras acreditativos de esa propiedad y la desventaja de la población común en esa tarea llevó a que todavía a principios del siglo XX se mantuvieran cargas señoriales presentadas como derechos de propiedad. Esta extinción de cualquier privilegio o reglamento que limitara la propiedad privada implicó también el fin de la mesta o de las ordenanzas de montes. De esto se hablará, repito, en la saga de videos de historia contemporánea de España. Y llegó a implicar el fin de toda propiedad colectiva, que fue el fundamento de las desamortizaciones eclesiásticas y civiles. Desamortizaciones es, bueno, quitarle las tierras a aquellos que las tenían casi que por derecho divino, ¿no? Y ponerlas en venta o alquiler. Otro foco de dificultades fue el fin de las instituciones del antiguo régimen, que hizo movilizarse especialmente al Consejo de Castilla, todopoderoso hasta 1808. Y es que los consejos quedaron despojados de cualquier atribución por los decretos del 17 de abril de 1812, que ordenaron la transferencia de sus funciones al Tribunal Supremo, pasando así a declararse extinguidos, excepto el Consejo de Estado, que con nueva forma se mantuvo como órgano consultivo del rey. En octubre, en primer lugar, recalco, quedaron despojados de cualquier atribución los consejos. Luego, en octubre, se regularon las audiencias, que perdieron sus anteriores atribuciones económico-gubernativas y quedaron circunscritas a tareas judiciales, pasando a ejercer el resto de las funciones las 31 diputaciones provinciales que se crearon y el intendente provincial. Igualmente, los capitanes generales se ciñeron a las funciones militares, siendo sustituidos en las tareas civiles por los jefes políticos de nueva creación, presidentes de las diputaciones y futuros gobernadores provinciales. Se regularon también los ayuntamientos constitucionales, puesto que los ayuntamientos señoriales habían sido afectados directamente por la abolición de señoríos. Las Cortes habían establecido que de cada 1000 habitantes se formara un ayuntamiento. El 23 de mayo de 1812, poco después de aprobada la Constitución, se inició la regulación de los mismos, terminándose esta con una instrucción, la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias del 23 de junio de 1813. Se estableció el sistema electivo para los cargos municipales, cesando también a los regidores perpetuos. Todos los despojados de estos oficios, como recuerda Artola, autor esencial para entender esta época con libros que no se han reeditado, ya lo dije, todos los despojados de estos oficios eran el elemento influyente de los pueblos, por lo que el régimen constitucional perdió importantes apoyos, especialmente porque la Constitución apenas pudo entrar en vigor y aquellos pudieron mantener su influencia. En principio, el principio de la unidad legislativa
estaba destinado a cumplir el precepto de todos iguales ante la ley, lo que requería eso, una misma ley para el conjunto de la nación, iniciándose el proceso de codificación legislativa. Llegó la época de los códigos, código civil, código criminal y código de comercio, que en algunos casos, como el código civil, no se aprobaría hasta finales de siglo. Así que se eliminaron los fueros, excepción hecha del militar y del eclesiástico, y la legislación quedó unificada en toda la monarquía, sin diferencias territoriales ni de estatus social o profesional. Entre las reformas económicas, la libertad de comercio e industria acabó con los gremios. Los gremios habían monopolizado un montón de actividades. Gremio de cuchilleros, gremio de esto, de gremio de lo otro, y nadie más podía incurrir en esos oficios. En Hacienda se propuso la proporcionalidad de los impuestos según la riqueza, incluso ya para sufragar la guerra. La contribución única afectaba a todos los individuos de acuerdo a su riqueza, poniendo fin a todo tipo de privilegio social o provincial. El principio rector fue la racionalización, centralización y uniformidad territorial. Se extinguieron, por tanto, las aduanas interiores, ya era hora, y las rentas provinciales, así como las exenciones por estamentos, porque ya no iba a haber estamentos. También se pretendía acabar con las contribuciones indirectas y estancos. Se abolieron las prestaciones señoriales, el voto de Santiago y otras rentas eclesiásticas. El 12 de abril de 1813 se creó la Dirección General de Hacienda y en agosto la Tesorería General y la Contaduría Mayor de Cuentas. Lamentablemente todo esto fue interrumpido por un lapso más o menos largo, lo cual veremos posteriormente. Los problemas económicos de la hacienda llevaron a plantear la necesidad de vender los bienes de propios y baldíos y de la iglesia, es decir, a la desamortización civil y eclesiástica. Esta fue la que se llevó a cabo en primer lugar, la desamortización eclesiástica. El objetivo fue el clero regular y sus posesiones, bajo el principio de la falta de utilidad social. Para poder subsistir se les exigió a las órdenes que produjeran un servicio a la sociedad. Se les exigió, por ejemplo, asistencia espiritual o instrucción o acogimiento a los desvalidos. Se planteó así implícitamente la extinción de las órdenes contemplativas y mendicantes. Para ello se formó en las Cortes, en octubre de 1812, una comisión especial de reforma de los regulares. Se estableció la necesidad del previo examen de las conductas tras la invasión napoleónica y de un número mínimo de miembros que se fijó en 12. Pero fue un problema no resuelto en el corto espacio de tiempo que transcurrió hasta la vuelta del absolutismo con Fernando VII al año siguiente, y cuando se instaló definitivamente el liberalismo a la muerte del rey en 1833. Como ya señalé, todas estas reformas modernas, contemporáneas, modernas en el sentido de contemporáneas, se vieron interrumpidas por
que cae una monarquía absoluta de nuevo, y nada menos que con Fernando VII. La desamortización eclesiástica ya no se distinguió entre el clero regular y secular. Finalmente, hay que citar entre las reformas liberales más significativas la libertad de imprenta, aprobada en 1810, y la supresión de la Inquisición en 1813. Lo dejo aquí porque en el próximo video vamos a hablar de la España josefina y de los afrancesados. La España josefina es la España de José I, José Bonaparte. Entonces, para no cambiar el tema, o sea, para no meter un nuevo tema en este video. Bueno, suscríbanse a mi canal, porfa, suscríbanse y denle a la campanita para que se enteren de cuando yo cuelgue un nuevo video. Se los agradezco y nos vemos próximamente.